¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa con toda la mirada puesta en la Cámara de Diputados y bueno, las novedades cerrando una semana que ya fue la última de actividad plena en la Cámara de Diputados porque bueno, arranca a partir del lunes que viene el receso, el receso legislativo, el receso de invierno, lo cual no implica, como hemos dicho y repetido, no implica que no se esté trabajando y haciendo negociaciones, trabajando sobre la elaboración de conseguir las mayorías necesarias para, en el caso de la oposición, para abrir el recinto para, bueno, las cuestiones que quedaban pendientes. Unión por la Patria no se resigna a dejar de pensar en la posibilidad de que el miércoles que viene puedan avanzar con una sesión especial en la cual puedan incluir el tema de financiamiento educativo, la cuestión de la emergencia pediátrica, pero se les va a hacer bastante dificultoso para hacerlo para el 30 de julio, como es lo que pensaban hacer. En realidad es para el 30 de julio, no necesariamente para la semana que viene. Pero bueno, están trabajando para eso. Mientras tanto, estamos expectantes respecto de lo que vaya a suceder con el envío, la remisión de parte del Senado de la Nación de las leyes aprobadas la semana pasada. La tiene que remitir al Ejecutivo y una vez que eso suceda, a partir de ahí empiezan a contar los 10 días para que se ponga en marcha el proceso del veto, como ya ha anticipado el presidente de la Nación. Otro dato a tener en cuenta, ayer se conocieron los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso con relación a todas las leyes aprobadas, justamente de esas leyes de las que estamos hablando. De eso vamos a hablar con mi compañera Silvia Rachter en instantes, pero primero vamos a los títulos de la jornada. La Oficina de Presupuesto del Congreso, como decíamos, estimó el impacto de la nueva ley jubilatoria. Se calculó que la medida tendrá un costo fiscal de hasta 0,79 del PBI anualizado. La justicia frenó el DNU que disuelve a Vialidad Nacional. El gobierno nacional anunció que va a apelar el fallo. Emergencia en discapacidad. La ley tendrá un impacto fiscal de entre 0,28% y 0,51% del PBI. Esos son algunos de los títulos principales de esta jornada y ya les presento, como les decía, a mi compañera Silvia Raster. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, acá estamos compartiendo un nuevo viernes para hablar digamos, de la actividad parlamentaria, para hablar de lo que se viene, de la actividad política que hoy tenemos mañana se realiza en la provincia de Buenos Aires, pero yo voy a hablar de un tema que se ha hablado mucho en los últimos meses, la relación entre los presidentes y los vicepresidentes. Estamos hablando que hay una mala relación hoy entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, pero no fue el único caso que se produjo desde el 1983 a la fecha. Así es, y bueno, vos mencionás el tema del vicepresidente, ya lo habíamos hablado ya entre nosotros hace un par de semanas, no, la semana pasada lo habíamos hablado y realmente es un tema que interesa muchísimo, sobre todo se ha puesto, obviamente como decía, se ha puesto en el tapete la cuestión a partir de, bueno, los sucesos que son de público dominio y un tema que también, ya metiéndonos de lleno en el tema, yo te preparé la previa de ese informe que vas a dar, porque justamente tiene que ver con algo que al hablar de los vicepresidentes, todo el mundo, todos los ojos apuntan a aquellos que de alguna manera tuvieron situaciones más duras, más ásperas con sus Claro, presidentes. Y hubo un caso emblemático como fue el de Julio Cobos y su voto no positivo, así una es. decisión histórica que justamente en estos días justamente desfiló por los medios y bueno, muchos le hacían las entrevistas porque bueno, es una persona que capacitada para hablar porque lo vivió en carne propia, la mala relación Exacto. entre un presidente y una vice. Y él comentaba el tema de, bueno, todo lo que rodeó a ese voto no positivo. Lo que no se comentaba por esos días era que se cumplían justamente esta Sí, semana un nuevo aniversario de ese
momento histórico. Fue ayer cuando se cumplieron 17 años de ese voto no Esa positivo. madrugada. Así es. Fue a ¿Vos las qué 4. dónde estabas en ese momento? Estabas cubriéndolo, me imagino. Sí, yo estaba cubriéndolo y la verdad que fue un momento. Ya se sabía desde las 12 de la noche que había empate. Claro. Y que el senador Rachid, que en el que tenían confianza, que podía, Jorge Rachid creo que se llamaba, santiagueño, que podía haber votado con el kirchnerismo, pues venía votando con el kirchnerismo, decidió dar el voto del empate. Cuando ya se sabía eso, se corrían muchas versiones en ese momento. Y una fue que negoció en un cuarto intermedio, no sé si vos te acordás. Sí. Y creo que Pichetto fue a esa negociación con Néstor Kirchner para poder ir a un cuarto intermedio, pero Néstor lo desechó y dijo voten. Así es, así es. Y bueno, vamos a hacer una cronología rápida de lo que fue cómo se llegó a ese momento que está comentando Silvia. Y vamos a hacer entonces una cronología de una guerra que concluyó en el voto no positivo. Vamos a remontarnos en el tiempo y con algunas placas vamos a ir fecha por fecha lo que sucedía. No vamos a recorrer todo lo que duró todo ese tiempo, porque si arrancamos en marzo, de ahí hasta julio hay un gran trecho, pero sí vamos a hacer los casos puntuales. El 11 de marzo de 2008 arranca toda esta historia cuando el ministro de Economía, Martín Lustó, firma la resolución número 125 del 2008, justamente, que establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a la soja, el trigo y el maíz. Ahí arranca toda la controversia. 2 días después, y vamos a la siguiente placa, 13 de marzo de 2008, piden interpelar a Martín Lustó. Obviamente, como suele suceder, por algo le dicen al Congreso de la Nación la caja de resonancia de la República, porque todo lo que sucede afuera repercute de algún modo. Entonces, por eso, nosotros en estas placas vamos a hacer referencia puntual a lo que pasaba en el Congreso, porque bueno, ya sabemos lo que pasaba en las calles. Ya, claro, ya se venían viviendo. Y todavía no estaban muy promocionados los cortes, pero en la mayoría de los cortes del interior, de las ciudades del interior, donde la soja tenía una fuerte influencia, ya había cortes, antes que se hagan todos los cortes grandes. Así es, sí. En el caso de ese 13 de marzo de 2008, bueno, el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Cristian Gribaudo, que hoy por hoy es senador provincial del PRO, y bueno, en ese momento estaba también en el PRO, presentaba un pedido de interpelación al ministro de Economía y Producción, que era Martín Lustó, hoy senador nacional, señalando que todo el sector productivo merece algunas explicaciones que el ministro omitió en su informe, porque él cuando presentó esa resolución, bueno, dio un informe acompañando ese aumento de las retenciones que generó una fuerte controversia en el campo. 3 días después, y el 16 de marzo de 2008, titular de la comisión, ¿qué pasaba en la otra Cámara? El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, es Roberto Urquía, sale en defensa de la medida oficial. Era un cordobés, viene el dato, él hablaba de que le trataban de dar al sector un horizonte de previsibilidad con esas retenciones móviles, pero ¿qué pasaba? De esa Urquía era el presidente, el dueño de la aceitera General Dehesa. Claro. Y bueno, y obviamente una parte interesada que termina modificando su postura y él termina votando en contra de las retenciones cuando el tema llega al Senado. El senador Juan Carlos Marino, de Pampeano, radical, reclamaba la presencia del ministro Lustó también en el Senado para dar explicaciones. Vamos al 27 de marzo de 2008. Sí. Los diputados opositores, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Oscar Aguad era presidente del bloque de radicalismo, Pinedo era del PRO, y Adrián Pérez, que era el presidente del bloque de la coalición cívica, presentaban sobre tablas el tratamiento de la derogación de la resolución 125. Hay muchos intentos en todo ese lapso porque querían llevarlo al Congreso, porque recordemos, insistimos que era una resolución, no era que se había hecho por ley. Y era un DNU, con lo cual tampoco pasaba por la bicameral. No había manera, claro, la hicieron bien.
Ese día en el recinto, eso que estoy mencionando, lo presentan ese pedido para tratarlo sobre tablas a la 1:27 de la madrugada. El resultado de la votación nominal de los 257 diputados estaban presentes 173 y 132 votaron en general en rechazar el proyecto que proponía eliminar el sistema de retenciones móviles implementado hacía apenas 16 días. ¿Qué pasa? El kirchnerismo, con el Frente para la Victoria, que era el oficialismo, era mayoría, tenía amplia mayoría. Era Agustín Rossi. Este tema lo termina rompiendo esa amplia mayoría, Sí. pero hubo en ese momento, en ese primer intento que hay para voltear esa ley, 26 votos a favor y 13 abstenciones. O sea, 26 votos a favor de cómo se dio vuelta todo, cómo se daría vuelta todo más adelante. Más de 2/3 de los votos de los presentes en una Cámara del Congreso ratificaban la vigencia de la resolución. O sea, contaba con la anuencia de la política, por lo menos, esta medida, y del oficialismo en general. 28 de mayo de 2008. Ahí empieza a tallar la figura del vicepresidente Julio Cobos, a quien el kirchnerismo quería obviarlo, ni lo tenía en cuenta. Hombre de radicalismo, venido, después vamos a hablar cuando lleguemos en tu informe, seguramente vas a hacer una semblanza de Cobos, pero él se pronunciaba por primera vez sobre el tema, realizando una autocrítica sobre algunos aspectos del conflicto. Él decía que a lo mejor falta un poco de explicitación del nuevo esquema de retenciones y cuestionaba actitudes que había tenido el líder piquetero Luis Delía. Delía, ¿qué había pasado? Había venido a una manifestación en la plaza de Mayo y él había salido a pegar. ¿Se acuerdan ese episodio? Sí. Y bueno, él lo salió a cuestionar. 30 de abril de 2008. El jefe de gabinete da un informe sobre el conflicto en el Senado. ¿Quién era el jefe de gabinete? Alberto Fernández se llamaba, no sé si se acuerdan. Sí. Hoy vive en Puerto Madero, hace mucho que no sale. Asistí al Senado para brindar un informe sobre el conflicto y explicar por qué el gobierno pensaba que el sistema era el camino más equitativo para enfrentar a la coyuntura. Las retenciones móviles son más justas que las retenciones fijas, decía. En ese momento... ¿Él no lo había impulsado a Martín Lustó para que sea ministro de Economía? Sí, puede ser, puede ser, claro. Pero aparte, en esa reunión pareció que, en ese informe pareció que se arreglaba todo. Yo me acuerdo que fue a la tarde y él tenía un buen diálogo con Ernesto Sanz, que era presidente del Bloque Radical, y bueno, parecía como que se encaminaban. Las cosas no fue así porque obviamente a veces en el Congreso las cosas se arreglan, pero depende de la calle, cómo te va llevando. Y el campo estaba muy, muy enardecido y cada vez más difícil la situación. Hacemos un salto y pasamos 20 días después, 20 de mayo de 2008. Además de mi cumpleaños, ese día, ¿qué es lo que pasaba? Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados fracasaban en el intento de debatir, un nuevo intento de debatir con la intención de derogar las retenciones móviles. Esa vez directamente habían convocado una sesión, no hubo quórum. ¿Cuántos faltaron? Solamente 200 diputados faltaron, o sea, apenas 57 diputados presentes. El titular del bloque, Oscar Aguad, el bloque radical, disparó contra la voluntad del oficialismo de no bajar al recinto para dar quórum. Insisto, era muy masivo, era un oficialismo muy grande ese. El justicialismo, el Frente para la Victoria, no representa a la mayoría del pueblo que los votó, porque eran dos bloques, estaban divididos. Justicialismo por un lado y Frente para la Victoria, los dos estaban juntos en esa. La minoría parlamentaria es la que está sentada para debatir lo que preocupa a la mayoría de la sociedad, dijo en ese momento Oscar Aguad. En Córdoba también estaban muy, muy enojados con el tema. 28 de mayo, esa no la tenemos en placa, pero apenas 20 diputados sentados en las bancas. La oposición tampoco logra llevar adelante una nueva sesión, un nuevo intento de sesión especial para debatir la creación de un fondo que se encargaría de coparticipar a las provincias los derechos de exportación aplicados a los productos. En el Senado también fracasaba por ese día un intento de sesionar para derogar las retenciones. Ahí asistieron, peor todavía, 19 legisladores, en proporción eran más porque son menos los senadores. Ahí faltaron el Frente para la Victoria y el Ari Fueguino, que ya se había integrado al oficialismo también. Claro. Era la que después sería la senadora Ríos. Sí, que después sería la gobernadora. Así es.
Vamos, ahí sí lo tenemos en placa. 9 de junio de 2008, declaración de inconstitucionalidad del decreto. La justicia interviene y entonces le voltea el decreto, el decreto al gobierno. La jueza en la Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, declara inconstitucional la medida dispuesta por el gobierno al considerar que en la modificación del esquema, no el decreto, en realidad la resolución, es lo que declara, regía la modificación del esquema que regía hasta principios de marzo pasado, existió una decisión tributaria en la que debió haber intervenido el Congreso. Entonces, mete esa inquietud, entonces prevalece la idea de que esto lo tenés que hacer por ley, Cristina, le dicen. Entonces, hora después de esa medida, después de haber el enojo oficial, Cristina Fernández de Kirchner anuncia un plan social que sería financiado por el dinero recaudado por las retenciones, que superarían el 35% que se cobraba hasta el 10 de marzo anterior. 15 de junio de 2008, finalmente, después de todos los líos, había habido mucho lío en episodios registrados en Gualeguaychú. Sí, ahí detienen... El epicentro era. Claro, ahí Córdoba también. Lo detienen al hoy senador Alfredo De Angeli. Claro. Diputados dicen entonces que van a asegurar sí o sí que se debata en el Parlamento el tema que había desencadenado el conflicto. Julio Cobos, el día siguiente, el 16 de junio, convoca al Poder Ejecutivo y a las entidades agrarias a recuperar el diálogo para buscar una salida al conflicto que ya llevaba 96 días. Sí. Ahí sí te lo tenemos. 17 de junio de 2008. Finalmente, Cristina anuncia el envío al Congreso de un proyecto. Da el brazo a torcer. No había alcanzado con esa propuesta de llevar, de repartir la plata, el fondo sojero. No alcanza y entonces anuncia finalmente el envío del proyecto. Previamente había vuelto a fracasar un intento de la oposición para tratar la cuestión de las retenciones en el recinto. Insistía la oposición minoritaria. Promediando la jornada es que la presidenta de la Nación anuncia esa decisión de mandar un proyecto al Congreso. Ahí se calman un poco las aguas en el Congreso de la Nación, que insistía permanentemente, y bueno, la peleamos en las comisiones y en el recinto. 23 de junio de 2008, esa la tenemos en la placa. El vicepresidente Cobos convoca a los gobernadores a analizar en el Senado el problema. Solamente fueron 3 de los 11 convocados, 3 de los gobernadores, los más alejados de la Casa Rosada. Los que van son Juan Schiaretti, que era el gobernador de Córdoba, Hermes Wiener, gobernador de Santa Fe, y Alberto Rodríguez Sá de San Luis. Y en realidad, de ahí había 2 gobernadores que el tema los afectaba fuerte, que era, digamos, Santa Fe y Córdoba. No estaba Entre Ríos, que es otra de las provincias también de una fuerte impacto en la producción agrícola, ni tampoco estaba Buenos Aires. Claro, que eran los más cercanos al gobierno de Cristina. José Luis Gioja, que era gobernador sanjuanino, dijo que una tilda de oportunista a Cobos. El jefe de gabinete lo sale a cuestionar. Son las primeras críticas que se hacen hacia su propio vicepresidente en ese momento. 1 de julio, ya en la recta final, 1 de julio de 2008, el bloque de diputados oficialistas modifica el proyecto en comisión enviado por el Poder Ejecutivo, pero ratifica el régimen de alícuotas a la exportación, extendiendo los beneficios para los pequeños productores agrarios. Tratan de generar consenso, empatía con los más pequeños y romper un poco el frente. Está a la mesa de enlace. Enlace que era muy fuerte. Claro. Cobos, ¿qué hacía? Seguía insistiendo con el tema. Lo había tomado como un tema propio, pero él no se quería pelear con el gobierno. Recibía en su despacho del Senado a la cúpula del episcopado, encabezado ¿por quién? Por un tal Jorge Mario Bergoglio. Había ido con otros obispos para pedir, para expresarle la preocupación por la crisis. Conflicto, estaban todas las rutas cortadas, era un caos. La paz social está alterada. La gente está muy preocupada y hay situaciones que pueden generar violencia, expresó al cabo del encuentro, no Bergoglio, sino su vocero, que era Jorge Oesterheld. 3 de julio de 2008, el vicepresidente Cobos apoyaba el proyecto alternativo de retenciones impulsado por Juan Schiaretti,
Jorge Busti, Felipe Solá y los gobernadores radicales Radicales K, más una treintena de legisladores para bajar las retenciones, al menos eso, bajarlas a 24%. No había caso. El proyecto oficial, mientras tanto, obtenía dictamen de mayoría del plenario de comisiones. En esos días, bueno, se debate el proyecto, finalmente un proyecto en el diputado sobre retenciones móviles. El oficialismo acepta finalmente modificaciones propuestas por el grupo Fénix, que era muy cercano al oficialismo. Sí. El 5 de julio de 2008, ahí sí volvemos a las placas, al cabo de una sesión maratónica de 17 horas, Me acuerdo a las que 12... fue larguísima. ¿Y qué día? Había arrancado un viernes. A las 12:15, 12:13 del sábado, se aprobaba el proyecto de retenciones móviles con 129, con lo justo, 129 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones. Ese proyecto se aprobó en diputados, obviamente. Digamos, muy en el límite se aprobó, pero además ahí significó la ruptura del Frente para la Victoria, pero hubo una veintena de diputados, Felipe Solá entre ellos y otros, que se van del bloque y forman un bloque aparte. Eso es, y ahí ya llega la pelota, ahora la tiene el Senado. 12 de julio de 2008, otra placa. La media sanción tiene dictamen en el Senado, queda habilitado para el debate y Miguel Pichetto advierte que si en caso de tener que desempatar, en caso de tener que desempatar, Julio Cobos votaba, si llegaba a votar en contra, porque ya se veían que los números no estaban muy a favor de un lado, tendría que irse del gobierno, dijo. Esto lo dijo el 12 de julio. Al día siguiente, 13 de julio de 2008, los conteos previos, eso lo teníamos a placa, mostraban al oficialismo cerca de lograr los votos necesarios para convertir en ley el proyecto. El Frente para la Victoria contaba con 35 votos a favor, solo le faltaban 2 con 4 indecisos. Y bueno, tenemos los votos suficientes, decían, no hay empate técnico, decían. Y bueno, ya estamos sobre la hora del corte, vamos a liquidar el tema. 16 de julio de 2008 a las 10:30, con 45 senadores presentes, arranca la sesión. Julio Cobos da inicio a la sesión, al debate del proyecto de ley que ratifica la resolución 125. A las 22 se daba por hecho el resultado del empate en 36. 17 de julio de 2008, esa la tenemos a placa. 4:20 de la madrugada, tras el empate en 36, Julio Cobos define con su voto no positivo y bueno, vota en contra. Dos votaciones. Sí, que él dice no positivo y le pregunta a Estrada, que era el secretario parlamentario, ¿a favor o en contra? Entonces dice el rechazo. Claro, por si no había quedado claro. Antes de hacerlo, él le dice, lo mira al senador Pampuro, que le había dicho, espera, alarga todo lo que puedas, le había dicho, y él le dice, lo mira, y él se encoge, se dice como que ya no puedo hacer nada, y entonces dice, bueno, lo mira a Pichetto y dice, bueno, y le dice, a ver, le pide un cuarto intermedio, Pichetto le dice, haga lo que tenga que hacer, y hizo lo que tuvo que hacer. Llegamos más o menos, en hora al tiempo, pero bueno, ese repaso, ahora quédense después del corte, que vamos con la historia de los vicepresidentes de la Nación y sus relaciones a veces tortuosas con los presidentes. Todo eso después de un breve corte. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente.
Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Segundo bloque de plenario, un día que consagramos en buena parte a la historia y que tiene que ver con una de las cuestiones centrales de la política por estos días, como es la relación entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Bueno, que terminó de romperse, sin lugar a dudas, el sábado pasado, cuando finalmente Victoria Villarroel contestó por interpósita persona, como decíamos, a través de las redes sociales, contestándole a algunos usuarios que, bueno, en algunos casos la atacaban, en algunos casos le hacían cuestionamientos o consideraciones que ella fue contestando ahí y de alguna manera, bueno, hizo que la ruptura finalmente llegara. Bueno, pero para hablar no necesariamente de ese tema puntual, de ese caso puntual, Silvia nos preparó unas placas que tienen que ver con toda la relación en general entre los vicepresidentes de la Nación y sus presidentes. Vamos a hablar del caso, vamos a hablar obviamente... Lo que vos quieras. Digamos, vamos a hablar también de la relación entre Milei y Villarroel, que para mí viene ya muy complicada desde la Asunción, ¿eh? Desde que se empezaron a definir los ministerios del gobierno, ella quería manejar defensa, quería manejar seguridad y no se lo dieron. Desde ahí me parece que ya venía complicado. Pero vamos a empezar a contar cómo fue la relación de los presidentes y vicepresidentes desde la restauración democrática en 1983. Así es. Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, junto con su... vicepresidente Víctor Martínez. Pero desde esa fecha hasta la actualidad hubo muchos problemas entre los presidentes y vicepresidentes, algunos más, otros menos, y algunos generaron hasta problemas gravísimos en la gobernabilidad, como fue en el 2000 cuando renuncia Carlos Chacho Álvarez. Ahí fue un quiebre en el gobierno de la Alianza muy grave, digamos. Y en otros casos fueron apenas peleas, y en otros casos fue que el presidente dejó de hablarle al vicepresidente y no pasó a mayores. Creo que sí, que ese fue el caso más grave que el de Cobos, me parece, el tema de Chacho Álvarez. Pero vamos a hacer un resumen, digamos, vamos a repasar lo que pasó el 83 a la fecha. ¿Querés, José, te parece? Vale. Vamos a la placa siguiente. ¿Cómo fue la relación entre ese gran líder que fue Raúl Alfonsín? Bueno, primero vamos a contar un poco qué es lo que está pasando ahora. Desde que asumió Milei, no fue buena la relación con Villarroel. Siempre tuvieron algunas diferencias, y eso se vio en los ataques permanentes que recibía Villarroel, inclusive de algunos de los gente más cercana a Javier Milei. Pero creo que el punto más álgido sucede en la sesión del jueves 10 de julio, cuando Villarroel está presidiendo la sesión y desde las redes Patricia Burrich le está diciendo que deje el recinto, que se vaya, que no la tenía que presidir. Lo que había pasado es que era una cosa media extraña, una autoconvocatoria, pero habían juntado quórum, claro. Y habían juntado un quórum el día de la sesión. Sí. Ella tenía la posibilidad de no presidir, presidir la sesión, pero era muy difícil. Y le iba a presidir otro. Y le hubieran recriminado seguramente qué hacía ella, que de alguna manera vos podés manejar la situación. Bueno,
igual no es lo mismo Senado que diputado, pues en diputado tenés un diputado que preside la sesión. Claro. Acá tenés un funcionario del Poder Ejecutivo que preside la sesión. Que no puede hablar aparte. Que no puede hablar. Entonces era como muy complicado. Bueno, y digamos, sucede ese día, después ella se retira de la sesión, la relación queda totalmente fracturada a tal punto que al día siguiente Milei la acusa de traidora en una reunión de la Bolsa de Comercio, creo que fue en la Bolsa de Comercio. El mismo día. El mismo día, sí, el sí, mismo a día la de la tarde. noche. Sí. Así bueno, la acusa de traidora y ella aparte también le contestó a Patricia Bullrich muy dura, le dijo, la acusó de terrorista, que era parte de la orga, volvió al pasado en una situación muy dura. La cuestión es que hoy institucionalmente es una relación formal que está rota. Claro. Inclusive el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco, dice que no hay un problema de gobernabilidad, pero reconoce que hace ruido la ruptura. Ahora vamos a ver qué pasó el 83 a la fecha de cuando asumió Alfonsín. Vamos a la siguiente placa. Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre, tuvo una relación distante con el vicepresidente Víctor Martínez, que siempre tuvo un bajo perfil y un rol institucional. Algunos diputados y funcionarios de lo que era la coordinadora que manejaba Enrique Nosligla, Freddy Storani y Jesús Rodríguez, cuestionaban que Martínez no se había pronunciado en forma muy dura cuando fue el tema de los alzamientos de cara pintada. Claro. Pero nunca pasó a mayores el conflicto. Sí, y algunos especulaban, en esos tiempos, recordemos Sí. que esos años la amenaza militar era una amenaza muy fuerte, tenía un poder de fuego. Muy probable, claro. Y muchos imaginaban que él podía ser un presidente más manejable, Sí. Víctor Martínez, y que en el caso de que fueran a hacer renunciar a Alfonsín. Te cuento, hace algunos años yo haciendo un informe hablé con Víctor Martínez, le planteé esta situación, él me decía, nunca podría haber aceptado una presidencia fáctica. Dice, yo pensaba por eso yo digo, Víctor Martínez fue un vicepresidente que acompañó a Alfonsín, Sí. aún con su diferencia, con el silencio capaz, pero aún con su diferencia cumplió un rol institucional, fue correcto en su relación con Alfonsín. Bueno, vamos a ver qué pasó en el gobierno de Carlos Menem. Estamos hablando de una presidencia de 10 años, así que la vamos a dividir en varias placas. Ahora muy en boga Menem por la serie que... Exactamente. Por la serie... que relata su vida de alguna manera. Tuvo una relación de disputa de poder con su vicepresidente, pero no en los primeros años, en los últimos años. Claro. Ya cuando él no era vicepresidente, cuando él era gobernador y había toda una discusión. En los 2 primeros años que él fue vicepresidente, cumplió un rol institucional. Y él en realidad siempre tuvo el objetivo de sucederlo a Carlos Menem y su primer paso fue ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Se quedó 2 años, ya fue gobernador, pero en esa etapa que fue vicepresidente no tuvo grandes conflictos con Carlos Menem, pero sí se le notaba que tenía una ambición de poder muy fuerte. Y le vino bien que se fuera, Y a Menem le vino bien. Le vino bien que se fuera de gobernador porque le aseguraba ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y que la vicepresidencia quedase a cargo de su hermano. De su hermano, Eduardo claro. Menem, 4 años presidente, nada menos, 4 años y medio. Sí, padre de su... de Martín Menem. Martín Menem, del Claro. diputado Martín Menem, presidente de la Cámara. Bueno, ¿qué pasó? En los últimos años del gobierno, digamos, del gobierno de Menem hubo un fuerte enfrentamiento entre Eduardo Duhalde y los seguidores de Carlos Menem que querían una tercera reelección y él puso los diputados que le respondían para evitar acá que pudiese avanzar esa idea de una nueva reforma o de una enmienda, como lo querían llamar. No sé si recordás ese episodio. Sí. Bueno, y no fue bueno el vínculo a partir de ahí. Inclusive Eduardo Duhalde sintió que no tuvo apoyo durante la campaña donde después pierde las elecciones. Sí. Vamos a otro vicepresidente en la época de Carlos Menem, Carlos Rucauf.
El otro día decía Carlos Rucauf, fui el primer vicepresidente que terminó su mandato. Es Claro. cierto. A ver, Carlos Rucauf tuvo una relación buena con Carlos Menem. Ujú. No, de bajo perfil, no se metía en no se metía en ninguna parte de la gestión Ujú. y simplemente se abocó, y en los últimos años se abocó para ser el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, los únicos chispazos de alguna manera Sí. que pueden llegar a haber sido fue esa relación que tuvo Rucauf con Duhalde, que Sí. es el que le abre las puertas ahí para la provincia, que se alía de alguna manera con Duhalde, entonces que Duhalde ya estaba un poco enfrentado con Menem por la cuestión Bastante, claro. sí, de la reelección, de Claro. que quería ser el candidato, que sentía que le tocaba a él. Eso le hacía ruido a Menem y con Rucauf sin... Pero fue una relación institucional correcta. sí, totalmente. Sí, Correcta. así es. Pero bueno, esto es lo que pasó. Ahora vamos a lo que fue el grave conflicto Ahí va. de la etapa democrática Claro. de la Rúa. En el top 10 está primera. En el top 10 está primera lejos. Sí. Fernando de la Rúa y su vice Carlos Chacho Álvarez asumen por primera vez desde la institución de la fecha con una alianza, con un Ujú. acuerdo entre partidos. Estaba el Frente Grande, la Unión Cívica Radical, que habían formado una alianza, había sido el artífice de esa alianza, había sido Raúl Alfonsín, y habían elegido, aunque a Alfonsín no le gustaba De la Rúa, lo habían elegido a De la Rúa porque era el que en ese momento tenía el mayor consenso del Sí. voto popular. Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa no tenían nada en común. Inclusive Chacho, años anteriores, lo había criticado bastante cuando fue jefe de gobierno. Claro. Ujú. Fernando de la Rúa venía con una gestión muy, digamos, muy bien vista como jefe de gobierno. ¿Qué pasa? Asume el poder, y se divide inclusive, mucha gente del Frente Grande pasa a formar parte del gobierno, digamos, no era que, era una coalición donde había muchos hombres de Chacho Álvarez formando parte del gobierno. Claro. Pero con el tiempo esa relación se deteriora. Pero llega el punto del conflicto más grave después de la denuncia de sobornos en el Senado. No sé si vos te acordás. Sí. Antonio Cafiero es el que... El que hace la denuncia y Chacho Álvarez se suma a esa denuncia. Sí. Yo me acuerdo en ese entonces que a nosotros, a la revista Parlamentario, le cuenta y le pregunta qué sabíamos. Nosotros no sabíamos nada de ese tema. Nos encontró a uno de nuestros periodistas en un pasillo, Antonio Cafiero, y le pregunta, a ver, por qué él había recibido por fax una denuncia y qué sé yo. El fax es una cosa que algunos ya no lo recuerdan, pero existía la manera para comunicarnos. Sí. Lo que era el WhatsApp, lo que es el WhatsApp ahora, de alguna manera, Sí. o el mail. Y entonces, a partir de eso que había sucedido y él va y se lo plantea a Chacho Álvarez. Y Chacho Álvarez no le dio bolilla originalmente. Después, cuando estalla en la prensa la cuestión, Sí. ahí se prende Chacho Álvarez. Sí, Pero se originalmente prende. él se hizo la vista gorda. Y después, y termina con la renuncia de Chacho Álvarez el 6 de octubre del 2000 y genera una hecatombe en el gobierno. Sí. El gobierno queda muy, muy debilitado, Sí. a tal punto que durará un año más y cae el gobierno de la Rúa. Queda absolutamente debilitado, quedó partido en dos y Claro. sin posibilidad de recuperarse. Por eso digo que fue el caso más grave que hubo en la Argentina de una pelea entre un presidente y un vicepresidente. Claro. Porque de alguna manera también eso repercute en las cámaras. El bloque del Frepaso empieza a alejarse ya del radicalismo, o sea, se rompe bastante y empieza a caerse, además de la economía, obviamente, que estaba desbarrancándose. Estaban desbarrancándose, empiezan renuncias de funcionarios, pero teníamos, fue el momento, me parece, más complejo de toda la etapa democrática, fue la renuncia de Chacho Álvarez. Sí, totalmente. Y muy grave la responsabilidad de él también, la irresponsabilidad de Chacho Álvarez. Totalmente, porque Chacho podía pelearla de adentro, podía plantear otras cosas, pero se renunció. Ujú. Parece, nunca había tenido un cargo ejecutivo tampoco, siempre había sido diputado. Sí, No sí. es fácil pasar de ser Y legislador. después no fue nada.
Después tuvo un cargo acá con el gobierno de Cristina, creo. Sí, menor. En internacional. Muy bien rentado, pero en la Tenía un Aladi. altísimo... En Aladi. Sí, tenía un altísimo perfil y pasó a tener un perfil inexistente Claro, verdad. Sí. después de la renuncia. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasaba en el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del 2003, después de que se baja Carlos Menem del balotaje, y mantiene al principio una buena relación con su vicepresidente. Pero al poco tiempo ese vínculo se deteriora. Sí. Y fueron meses muy complicados. Fue cuando se lo acusaba a Scioli de querer ser un dialoguista, cuando Néstor Kirchner era que siempre iba al frente con la pelea. Y como que él recibía a la gente que Kirchner denostaba. Entonces se produce una mini crisis. Incluso había funcionarios ligados al deporte de Daniel Scioli, lo saca a los funcionarios. Claro, él había acordado con Kirchner que él se quedaba con el área de turismo. Sí, se la saca. Se la saca. Inclusive se había enojado porque Scioli se había referido a los temas de los aumentos de los servicios públicos. Claro, y también las tarifas, sí. en esa época. Se había Bueno, metido con eso. Y se metió, ¿sabes? Vos te acordás, con la cuestión de la derogación de las leyes de punto final y evidencia de vida. Y él dijo, los países serios no derogan leyes. claro, entonces... ¿Y para qué? Ahí ya Para está. que ahí la crisis fue muy fuerte. Inclusive la tenía Cristina Kirchner sentada como senadora, que siempre lo acusaba de desestabilización, de que le hacían operaciones a ella en contra. Claro, y un par de veces lo rigoreó Cristina en el recinto a Scioli. Mal. Y Scioli, entendiendo el Se reglamento, él se tenía que callar la boca, no le podía contestar. Al final del mandato del primer mandato de Néstor Kirchner, el vínculo mejora mucho, Sí. a tal punto que Scioli termina siendo Candidato a gobernador. candidato a gobernador. Así Digamos, mejora mucho. Entonces ahí cambió la situación. Creo que el último año de Néstor Kirchner la Sí, sí. situación mejora. Claro. Bueno, vayamos al otro caso del vicepresidente complicado. Sí. También producto de una alianza, porque había una alianza entre lo que era el peronismo y los radicales K. En base a esa alianza y a lo que era la transversibilidad, Cobos es elegido, el exgobernador mendocino radical, es elegido para acompañarla a Cristina como candidato a vicepresidente y es electo vicepresidente. El primer año la relación fue buena hasta que vino el conflicto del campo. En el conflicto del campo, que vos lo relataste bien, hubo todo, ya Cobos empezaba a manifestar sus diferencias, quería un acuerdo con la gente del campo, que era rechazado por el gobierno, que era rechazado especialmente por Néstor Kirchner, que si bien no era el presidente, tenía mantenía un poder real, y el que respaldaba a full el tema de las retenciones móviles, la resolución 125, y no quería ceder ante el campo. Inclusive encabezó varias manifestaciones. ¿Te acordás de la famosa manifestación en Plaza de Mayo donde se enfrenta Delía con la gente del campo? Claro. Y bueno, el conflicto escala, las calles tomadas, era como todo muy complicado, y Cobos cada vez más alejado del gobierno. Ujú. Y ese alejamiento termina de explotar el 17 de julio, como vos dijiste, a las 4 de la mañana. 4:20 de la mañana. 4:20 de la mañana, cuando Cobos decide votar en contra de la resolución 125. Él, en parte, argumentaba, después a sus allegados, que si no, no podía entrar a Mendoza, digamos, que no tenía como mucha... no quería participar parte del enfrentamiento, no estaba de acuerdo con el enfrentamiento entre el gobierno y el campo. Creía que había alguna... Y él está convencido, y uno también, yo también, de que le hizo un favor al gobierno porque realmente, o sea,
fue la válvula de descompresión de ese conflicto con el campo, de alguna manera. Yo no sé qué hubiese pasado si salía la resolución, las calles se iban a seguir tomadas, Totalmente, si podría haber realmente hubiese sido... No había vuelta atrás. Sí. No había vuelta atrás porque el campo no se iba a retirar. No. Uno cuando hablaba con la gente del campo, estaban decididos. Yo creo que hubo gente que fue a esas marchas al campo que nunca en su vida vio una manifestación. Sí, totalmente. Una clase media alta que participaba activamente, lo cual no se había visto en la democracia hasta ahora. Así es, sí. Manifestaciones que eran impresionantes. Sí. Entonces, bueno, esta fue la relación con Cobo. Terminó muy mal, nunca más tuvieron buen vínculo. Pero dentro de todo se mantuvo, institucionalmente se mantuvo, por lo menos se saludaban, con mala cara, pero se saludaba. Pero bueno. Hay que reconocer que Cobo siempre pensó lo mismo y ya lo manifiesta también con respecto al diálogo. Es un hombre que cree que hay que construir en base al diálogo. Y no lo sacás de esa posición y bueno, y tiene esta posición, inclusive se separa muchas veces de su bloque para acompañar posiciones de la oposición cuando cree que el gobierno está actuando mal. Totalmente. Digamos, tiene como perfil propio siempre. Vamos a ir, ¿qué pasó en la relación entre Cristina Kirchner y Amado Boudou, que buscó una persona que ella consideraba que podía serle muy leal después de la experiencia que había tenido con Julio Cobos? Yo tengo mi teoría de por qué lo elige a Boudou. Si la comparto. Porque era una persona en la que ella confiaba mucho. Es verdad que lo premia de alguna manera por lo que para ellos fue un salvavidas, que vino a reemplazar la cuestión de las retenciones, que fue la idea de hacerse de las cajas de la FJP. Sí. Pero bueno, la idea de Cristina era, bueno, confiaba en él, ya Cristina viuda, sí. y de alguna manera ella pensaba en que teniendo lo había elegido, o lo tenía elegido para sucederla a Amado Boudou, y siendo Boudou quien lo sucediera, iba a poder estar un solo mandato, porque corría como primer mandato el de vicepresidente. Entonces de esa manera se aseguraba que un sucesor no fuera a eternizarse 8 años en el poder. Esa es mi teoría. Sí, bueno, ella confiaba en Boudou. Pero Boudou al poco tiempo empezó a tener muchos problemas, pero no porque le hacía problemas a Cristina Kirchner. Tuvo muchos problemas con la justicia, con el caso, con la causa Chicone, la imprenta de emitir billetes. Sí. Y bueno, igual la relación entre ellos no fue mala. No. Nunca correcta. Lo criticó en público. Lo que pasa es que lo condenaron estando siendo vicepresidente. Sí. La condena sale en 2018 ya. No, la primera condena sale siendo el vicepresidente y después la ratificación de la condena sale en el 2018. Digamos, el primer fallo sale cuando él era vicepresidente. Así es, bueno, la cuestión. Te quedan dos vicepresidencias. ¿Llegamos? Vamos a ir a una breve pausa. Después así dejamos el suspenso, quedan dos vicepresidencias y lo dejamos para el tercer bloque. Vamos a un breve corte y después completamos este brillante informe de Silvia. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas.
Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Seguimos con plenario y bueno, estamos entrando en la recta final del recorrido de la relación entre los presidentes y sus vices. Silvia nos estaba comentando todo, cómo fueron las características de cada relación entre presidente y vice, y habíamos llegado hasta Cristina y Amado Vudú. Exactamente. O sea, habíamos terminado. Sí, Una relación que fue buena entre ellos. Lo que no fue buena fue la vicepresidencia de Vudú porque bueno, estuvo atravesada por sus conflictos judiciales. Sí, siempre. Y se había peleado con el que era, yo no me acuerdo el nombre, el procurador. Claro, Que es un gran procurador. Rigui, que después lo echaron. Claro, sí, Que se renunció había obligado a renunciar. Sí, Se había obligado a renunciar porque lo desautorizó. lo desautorizaron cuando estaban avanzando las causas por el tema de Chicones. Recordemos que cuando estalla el lío, Sí. Da una conferencia de prensa Amado Vudú en el Senado de la Nación. Acusándolo a Rigui. Y claro, y ahí es que Rigui termina renunciando. Bueno, vayamos a Mauricio Macri. Mauricio Macri eligió a Gabriela Michetti como vicepresidenta, luego que no la respaldó para ser jefa de gobierno de la ciudad, no nos olvidemos de eso. Y optó, porque es ahora su casi enemigo, Sacar el casi. es un enemigo, Horacio Rodríguez Larreta. Sí, claro. Él le respaldó y claro, ella era, bueno, le ganó en esas primarias Rodríguez Larreta a Michetti. Por muy poco, pero con todo el poder de Mauricio Macri a favor de su jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, y en contra de Gabriela Michetti, que quería ser jefa de gobierno de la ciudad. Sí. Después de esa instancia, Michetti es elegida como vicepresidenta. A ver, Michetti tuvo un rol, fue marginada totalmente de las decisiones del gobierno, pero absolutamente, pero se la bancó. Sí, yo creo que de alguna manera ella aceptaba ese rol, porque medio se repartió, aparte con Pinedo, Pinedo se encargaba de la parte política, en el Senado digo, Sí. y ella más de la parte administrativa, creo. Sí, y ella tuvo una muy buena relación con Pinedo, entonces ella el rol que le tocó en el Senado lo cumplió correctamente. No tuvo grandes, grandes problemas. Era un Senado difícil para el gobierno de Mauricio Macri, Claro. donde el que lo ayudaba mucho a negociar ahí también era Emilio Monzó. Emilio Monzó, que tenía reuniones semanales con Miguel Pichetto, Sí. y que en ese momento todos se quedan con el Pichetto actual, que bueno, terminó siendo candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, pero en ese momento era un opositor dialoguista. Un opositor dialoguista que lo ayudó mucho a Macri. Sí, totalmente. Pero no tuvo buena relación con Pichetto, siempre la retaba. Está bien. Michetti quería hablar como si fuese una senadora Claro, más. Había sí. sido senadora, Claro. quería hablar como si fuese una senadora más. Dicho sea de paso, Michetti es la segunda vicepresidenta de la Nación. La primera había sido María Estela Martínez de Perón del 73 al 74. Claro, la segunda fue ella. Y después de Michetti vinieron todas vicepresidentas, mujeres. Exactamente. Un detalle importante, o sea, aunque sea por cábala, siempre pongan una vicepresidenta mujer los candidatos, sí. porque pierden, los varones pierden. Exactamente. Después, bueno, vamos a lo que fue el último gobierno antes de Milei, que fue el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Acá se da una situación muy particular. Cristina Kirchner es la verdadera líder del peronismo. Claro. Era la verdadera líder del peronismo. Lo eligió Alberto Fernández ella. Sí. No es que llega por motus propio. Él llega porque Cristina lo elige. Claro. Y cuando Totalmente. Cristina le quiere mandar en el gobierno, estalla la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que fue pésima la relación. Cristina le objetó muchos, políticas claves de su gestión, especialmente le objetó la conducción económica que ejercía Martín Guzmán. Fue realmente, la verdad que para Alberto Fernández fue un problemón. Las críticas públicas en esas famosas cartas que hacía Cristina matándolo a Alberto Fernández eran muy duras. Claro.
Sí. Y los discursos también, cuando no hacía tantos discursos, pero cuando los hacía siempre lo incluía. Siempre lo incluía y siempre lo criticaba. Totalmente, sí. Fue muy difícil esa relación, porque era la primera vez que se daba que el vicepresidente tenía más poder que el presidente. Y le echó a un ministro, al ministro de Economía, le echó ella, o sea, Sí. en un acto en Ensenada, un sábado, me acuerdo, que iba, bueno, ahí se la trató de hacer Martín Guzmán, renunció en las redes sociales mientras ella estaba hablando y le sacó protagonismo en ese discurso que estaba dando ella. Claro, que después viene una ministra que dura poco y después viene Sergio Massa. Claro. Así. Bueno, a ver, no... fue mala la relación. La verdad que fue mala porque fue una situación inédita. Que el vicepresidente tuviera más poder que el presidente. Sí, después Batakis asume después de Martín Guzmán. Y después de Batakis asume Sergio Massa. Massa, claro. Sí. Sergio Massa, que era presidente de la Cámara de Diputados, asume como ministro de Economía pensando que ese iba a ser su trampolín para la presidencia. Y en ese discurso en Ensenada, a que la presidenta dice aquello de que cualquiera puede leer mi celular, no sucede con otros, no sucede lo mismo con otros. No, porque ya sabía de quién era el presidente de la nación. Claro, las críticas eran muy grandes. Primero las críticas que hacía, digamos, que trascendían, pero después cuando hablaba públicamente eran... pues Cristina no hace off the record, ¿eh? No. Capaz que le comentaba a algún allegado sus críticas a Alberto, pero off the record con periodistas no hace. Ni su hijo tampoco, en general. No. Lo que tienen que decir lo dicen. Pero bueno, tenía el rol de ser vicepresidenta. Por eso fue muy mala la relación con Alberto Fernández. Pero a diferencia de la situación que estamos viviendo ahora, el poder real de lo que es el oficialismo lo tiene Javier Milei. Claro. Que es lo que no pasa con Villarruel. ¿Sabes cuál fue la única, la única vez que los dos, presidente y vicepresidente, dieron un paso al costado? Digo, Cámpora y Solano Lima, cuando renuncian los dos justamente para que haya elecciones nuevamente, convocatoria de elecciones y para que pueda asumirlo. Creo que primero asume Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y después Perón. Y después Perón, la fórmula Perón, ya un Perón muy enfermo. Así todo, yo estuve mirando, porque estamos elaborando un informe de vicepresidentes, así todo, o sea, este recorrido que hiciste, que está buenísimo, del 83 a la fecha, y uno dice, bueno, siempre se llevan mal los vicepresidentes. Bueno, hay episodios de la historia anterior que son peores que esto, así que la muy mala relación, por ejemplo, entre una de las peores fue entre Frondizi y Alejandro Gómez. Claro. Que en el 59, creo, Alejandro Gómez hace una conjura contra el presidente, que termina siendo derrocado, no por esa conjura, pero tiene que renunciar a él. Después asume José María Guido como vicepresidente y es el que termina en el poder cuando renuncia finalmente, no renuncia, cuando lo meten preso a los militares a Frondizi. Claro, que cae Frondizi. Así que sí. Te traje algunos datos de los vicepresidentes que no terminaron, que llegaron a presidentes. Isabel Martínez de Perón, por ejemplo, en el 74, por la muerte de Juan Domingo Perón. Pero no por Perón. voto popular, llega por la muerte de Perón. Claro, justamente los vicepresidentes que asumen después. Allá en 1861, Juan Esteban Pedernera asume después de la renuncia de Derqui. Sí. Carlos Pellegrini asume en el 1890, en reemplazo de Miguel Juárez Selman. Después José Evaristo Uriburu asume en lugar de en el 1895 por Luis Sáenz Peña. José Figueroa Alcorta en 1906 por Manuel Quintana. Victorino de la Plaza en 1914 por Roque Sáenz Peña y Ramón Castillo en 1942 por Roberto Ortiz. Y hasta ahí llegamos. Después Isabel Martínez también, que en el 74 por la muerte de Juan Domingo Perón. Pero bueno,
Da muchísima tela para cortar el Exactamente. tema de los vicepresidentes de la Nación. Silvia, estuvo bueno. Que lo habíamos reservado de la semana pasada para esta, pero me parece que sigue teniendo muchísima vigencia. Exactamente, Y en porque cualquier eso momento iba a seguir teniendo mucha vigencia. En cualquier momento lo reflotamos nuevamente. Uno de los temas del día fue, sin lugar a dudas, el tema de un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA y hubo un acto justamente frente a la AMIA. Vos estuviste cubriéndolo, ¿no? Sí, estuve cubriéndolo. El acto participó el presidente Javier Milei. Primero estuvo dentro de la sede de la AMIA, después participó del acto, estuvo cerca del escenario. Las 2 veces que fue nunca habló Milei, porque no es la idea es que hablen los familiares. Claro. Y hable el presidente de la AMIA, que hace poco asumió, después de unas elecciones asumió, era 15, 20 días, Osvaldo Amorza, que es un abogado, acá lo tenemos en la pantalla, que es un abogado que dijo una frase que me pareció de las más impactantes que escuché. No pudimos vencer la impunidad, pero no nos derrotaron. Como que sigue adelante la causa, porque ahora Daniel Rafecas, juez, quiere aplicar el nuevo sistema de juicio en ausencia. Claro. Sí, sí. Que se terminó de votar en febrero de este año, por el cual se los puede acusar, seguir el proceso adelante a los acusados iraníes y libaneses que cometieron el atentado, y aparte se acusa de ser autor intelectual. Bueno, eso lo dice la justicia, dictaminó que Irán es el autor intelectual de los 2 atentados ocurridos en la Argentina. Participaron varios legisladores. Me llamó la atención una presencia fundamental. ¿Cuál? Juan Grabois. Juan Grabois participó hoy de este acto y después se fue al acto de memoria activa. Ya tiene el traje de candidato a diputado nacional, ya te aviso. Sí, claro, seguramente. Si querés, vamos a ver, para seguir con este tema, un tape de Hermosa. Amorza. Osvaldo Amorza, un abogado. Ahí, vamos a verlo. De los grupos religiosos que ganó la elección. ¿Qué es lo que decía durante esta Son todos de Jabal, conmemoración? Una agrupación religiosa. Argentina, que ya sufrió 2 atentados terroristas, tiene el derecho y la responsabilidad de impulsar esa alianza global contra el terrorismo. Debe insistir para que toda la región designe a Hezbollah como grupo terrorista, congele sus bienes e impida su crecimiento. En nuestro país necesitamos medidas adicionales. Argentina debe designar a la Fuerza Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista. Se requiere también capacitar al Poder Judicial en esta materia y que el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo. Hace pocas semanas, el juez Rafecas solicitó aplicar el caso AMIA, la ley de juicio en ausencia, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional. Apoyamos esta decisión y la observamos con la cautela necesaria por tratarse de un instrumento inédito en nuestro país. La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad. Confiamos que en un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbollah y de quienes son fugitivos de la justicia argentina. Nuestra incansable búsqueda de memoria y justicia. La pérdida de un ser querido de una manera tan brutal como es un acto terrorista es una marca que se lleva en el corazón para siempre. Hoy volvemos a rendir homenaje a quienes debían seguir con sus vidas y recordamos también todo el amor que esas 85 personas recibieron de ustedes, sus familiares, amigos y compañeros. El acompañamiento de una sociedad que decidió no olvidarlos. Una vez más, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias por decir presente. Porque tenemos memoria, exigimos justicia.
del presidente de la AMIA, Osvaldo Amorza, y veíamos también en las imágenes algunos de los legisladores presentes. Estuvo Sabrina Smechet, estuvo también Karina Banfi, Gerardo Milman, presentes Maxi Ferraro, Oscar Sago, Iglesias estuvo también, Fernando Iglesias. Sí, estuvo la senadora Silva. Así es, mucha presencia. Recordemos que Lozada, se hizo también. Carolina Lozada, y nos vamos a olvidar un montón más que estuvieron presentes, pero bueno, algunos que los veíamos ahí. También veíamos al jefe de gobierno que estaba mezclado con la gente. No se cruzaron justamente con el presidente de la Nación, que tiene una mala relación. La que tampoco se cruzó porque no estuvo fue Victoria Villarroel, hablando de los vicepresidentes, porque bueno, no querían que estuviera presente tampoco el presidente, y bueno, la vicepresidenta optó directamente por no ir y se pronunció, hizo su homenaje en las redes sociales. Recordemos que se hizo mucha referencia al tema del juicio en ausencia. Fue una de las leyes aprobadas justamente este año en extraordinarias. El 6 de febrero fue aprobada en la Cámara de Diputados por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Y en el Senado salió aprobada el 20 de febrero por 45 votos a favor y 22 en contra. ¿Qué hacías vos el 18 de julio del 94? Me acuerdo que había desayunado y estaba por salir ya y escuché, creo que escuché el ruido de esta, yo vivo en Flores, creo que se escuchó allá. Sí, se escuchó y no de un retumbar. Y enseguida la radio empezó a darle información, y nosotros tenemos la oficina en 11, no tan cerca, pero bueno, estaba todo el barrio. Y no, es cerca. Claro, pero no tan cerca del lugar, pero sí está. Yo estaba volviendo un viaje a Neuquén, había ido a ver a una amiga, me había tomado unos días de vacaciones antes que vengan las vacaciones de los chicos, porque ahí se tomaban otros compañeros. Y estaba volviendo el 18 de julio. Y el avión daba vueltas. Teníamos que aterrizar a las 10, aterrizamos a las 12. ¿Por qué? Porque no abrían los cielos. Claro. No sabían por qué. No sabíamos por qué. Cuando llegué, no lo podía creer. Claro. Porque bueno, yo conocía a la AMIA vieja, había ido alguna vez a la bolsa de trabajo de ese AMIA, anotarme en una bolsa de trabajo. Claro. Hacía poco tiempo, por el fallecimiento de mi mamá, había llevado unos papeles, pero digamos, no lo podía creer. Seguro. Así que estuve muchas veces ahí en la bolsa de trabajo. Nunca trabajé por la AMIA, pero me había ido a anotar antes de que empiece a trabajar como periodista. A vos. Los recuerdos de este tema que todavía sigue impune. Y esperemos, bueno, que se cumplan alguna vez las promesas de llegar a dar con los autores materiales de este que fue el atentado más grave que sufrió la Argentina. Argentina. Decíamos al principio que que se conoció anoche, ayer por la tarde, los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Tiene que ver con esas 3 leyes que fueron, esos 3 proyectos que fueron convertidos en ley el jueves pasado, que todavía el Senado no los remitió, todavía no los recibió. O sea, el recorrido es, recién lo estábamos hablando en la pausa con Silvia, el recorrido es cuando se aprueban, no inmediatamente van al Poder Ejecutivo. Sí. Y sobre todo en estas circunstancias en las cuales había tantas cosas que se aprobaron, del Senado pasan a diputados, en el caso de las leyes, y en el caso de las medias sanciones, obviamente para hacer, porque tiene que seguir su recorrido en diputado, en el caso de las leyes, para que las firmen también, porque tienen que tener la firma de los dos presidentes de las cámaras, tiene que volver al Senado y el Senado las remite al Poder Ejecutivo, y ahí empiezan a correr los 10 días para que se proceda al veto. Dato importante entonces, en el caso de la OPC, ¿cuánto fue el impacto fiscal para el aumento de los jubilados? Recordemos, la ley dice 7,2% y un bono móvil de 110.000 pesos para los jubilados. El cálculo que hizo es de 0,79% del PBI anualizado.
También se prevén compensaciones para cajas provinciales. Eso es mucha plata, no es tanto el aumento, sino las compensaciones de cajas provinciales. Se calcula que es un 0,5 el PBI, mucha plata. Eso le daría una mejora real del poder adquisitivo de hasta el 16%. Sí, ese es el cálculo. Mira, te lo doy. Por un lado es el costo fiscal del aumento del 7,2%, son 1.673.494 millones de pesos, eso es un 0,2 del PBI para lo que queda del año, y asciende a 3.402 millones, es el 0,41 del PBI anualizado, más el aumento del bono de 110.000 pesos, estamos calculándole un 0,12% del PIB para lo que queda del año, y un costo anualizado de 0,38. Todo eso da ese 0,79% del PBI del que hablábamos. Y le pasamos a la otra estimación que se hizo, que tiene que ver con la Emergencia Nacional en Discapacidad. Ahí es más alto todavía. Sí, el cálculo que hizo la OPC es de 2.402,4 billones de pesos, que son un 0,28% del PBI, y 4,3 billones, es un 0,51 del PBI. Y bueno, hay un detalle que es medio largo porque contempla las nuevas altas de la pensión en discapacidad, es un 0,25, el incentivo a la contratación, es mucho más amplio, pero el costo, en definitiva, va desde un 0,2 y algo al 0,51% del PBI. 0,28 al 0,51 del PBI. Y en el caso del impacto fiscal de la extensión del plazo de la moratoria fiscal, de la moratoria previsional, es un costo de 0,39% del Producto Interno Bruto, son 3,5 billones de pesos. Bueno, todo eso son los gastos. En la que seguro esa se va a rechazar. Esa la rechaza, sí, es verdad. Esa va al rechazo porque tuvo muy pocos, porque en diputados prácticamente salió en parejo, así que no tiene los 2/3 seguro. Vamos a ver las otras, pero esa seguro que no se aplica, y es una pena que no hayan avanzado con algún sistema proporcional, porque al final no va a haber ni sistema proporcional ni moratoria. Así es, sí. Así que en definitiva, bueno, esos son los cálculos que se conocieron con estos datos. Bueno, el gobierno seguramente va a reforzar su rechazo a estas leyes que fueron aprobadas. Veremos a ver si tiene la fuerza como para que acá en el Congreso podamos resistir o no para que pasen los vetos, justamente. Veremos qué sucede. Y llegamos al final. Silvia, gracias por este viernes. Nosotros nos volvemos a ver después del receso legislativo, del receso de invierno, próximamente. Ahora lo dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Será entonces hasta la próxima. Gracias.